Bienvenidos hermanos a la casa del Señor, bienvenidos a los que nos ven. Amén. Desde su casa, ahora es casa de Dios. Porque en sí la casa de Dios no es el edificio, sino donde esté su pueblo reunido, esa es la casa de Dios. ¿Dónde dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a preparar nuestro corazón para buscar al Señor, darle gracias, porque así nos invita la Escritura. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Padre, te damos a ti todo honor, toda gloria, porque tú nos permites, nos das el privilegio de acercarnos a ti, Señor, de donde estemos. Tu palabra dice, Señor, que los que te buscan de verdad te hallarán. Cercano estás a los que te invocan, de los que te invocan de veras. Queremos, Señor, invocar tu nombre para adorarte, para bendecirte, Señor. Nos acercamos, oh Dios, por tu gran misericordia, por la abundancia de tu gran amor, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo a nuestro favor, que nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos delante de ti, oh Dios. Señor, pedimos misericordia, que nos limpie, Señor, de todo pecado, que nos limpie, Señor, de toda maldad, de toda malicia, y que pueda, Señor, tu presencia fluir en nosotros. Señor, glorifícate, oh Dios, en gran manera. Y que, Señor, de donde estemos, de nuestro corazón pueda brotar alabanza a ti, adoración a ti. Así, con tu corazón abierto, si quieres levantar tus manos, dile a Él, Señor, a ti las gracias por tu fidelidad, por tu amor. Que en todo tiempo, Señor, tu buena mano está sobre nosotros. Gracias, Señor, porque siempre nos cuidas, nos guardas de todo mal. Debajo de tus alas estamos nosotros seguros. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza, hoy y siempre, Señor. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, oramos. Amén. Aleluya. Ven, adoremos al Señor.
grandes alababa nuestro Dios. Dios santo, todos sus juicios, que libertad de Dios, alababa nuestro Dios.
saben que Cristo viene pronto? Porque así lo dijo, nosotros también lo creemos. Vamos a decirlo con nuestras palmas de mano. Hacemos todos. Y dolor, prepara camino al Señor. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. El año del Señor, desde Sion llegó la los huesos se llenan de fe y días también de gratitud, siervo, tu pueblo te ha alabado son días de gran cosecha, los campos ya listos están, somos los obreros que tú guías, declaramos hoy tu verdad. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declaramos el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. El año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declaramos el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Cristo viene pronto, su galardón con Él. Oh, cierra tus ojos conmigo y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. A través de los siglos, de los milenios, tú has sido fiel, Señor, a tu pueblo. Cada promesa se ha cumplido. Y eso nos da la seguridad, la certeza, la convicción de que las promesas que aún no se han cumplido se cumplirán también. Y Señor, tú prometiste regresar por nosotros. Y nosotros lo creemos con todo el corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad, porque tus promesas son sí y son amén.
Y nada en lo creado, nada de lo que existe, visible o invisible, pueden alterar tu plan, tu programa. Descansamos, Señor, en tu fidelidad. Tu palabra dice que el Señor fue manifestado en carne. Nosotros vimos tu gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Manifestado fue en carne, justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor, son del Señor, son del Señor, Dios nuestro. Predicado a los gentiles, herido en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya.
ella salvación, honra y gloria y poder son del Señor, son del Señor, son del Señor. Para levantar del polvo al pobre y para exaltar al menesteroso del muladar. Y conmigo el Señor, mi corazón se alegra en mi Dios. Se exalta mi poder, me regocijo en su salvación. No hay santo como Él. Al enemigo de poder Él me ciñó, sus adversarios se esparció, por amor me desató. Él levanta del polvo al pobre y exalta al menesteroso. Lo corona de misericordia y Él guarda los pies de sus santos de todo mal. Nadie esto Él sigue levantando del polvo al pobre, a los que invocan su nombre. Dilo de nuevo a Él. Mi corazón se alegra en mi Dios, se exalta mi poder, me regocijo en su salvación. No hay santo
gracias, Dios. Levanta tus manos y dile a Él: Señor, te damos gracias. Porque yo sé que mi vida está segura en tus manos. Hermano, si estás triste, preocupado, ansioso por cualquier situación, dile a tu alma: ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dios mío, roca mía, Él es tu salvación.
Y alumbró el universo, todo el universo. Padre de luz, permanecerás, eres eterno, tú eres eterno. Tu luz resplandeció y alumbró el universo, todo el universo. Padre de luz, permanecerás, eres eterno.
hágase conforme a su voluntad. Sé coronado, Señor, por las alabanzas de tu pueblo. Te coronamos, Señor. Te declaramos, Señor, oh Dios, derrama tu bendición sobre tu pueblo. Derrama, Señor, tu fresca unción. Fortalece a tu pueblo, Dios. Derrama sanidad a los enfermos. Trae nuevas fuerzas al débil. Trae esperanza al desalentado. Trae paz al ansioso. Y haznos diligentes, Señor, en hacer tu voluntad, aún en estos tiempos, especialmente en estos tiempos. Que podamos siempre hacer tu voluntad y glorificarte en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. En el nombre de Jesús, Señor, recibe la gloria, recibe la honra, Padre. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 12. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios en Samuel, pero de alguna manera terminar una sección dentro del libro de Samuel, la saga de la guerra contra los amonitas, que así comenzó, ¿no? Pero ya en el capítulo 11 ya se vuelve otro asunto. Ya no un conflicto contra el hombre, los enemigos de Israel, sino un conflicto contra Dios. Vamos a leer el capítulo 12, leamos los primeros 7 versos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. 2 de Samuel, capítulo 12. Los hermanos en casa también enciendan su Biblia o abran la Biblia según lo tienen ahí. Vamos a leer del 1 al 7, pero vamos con la ayuda del Señor a estudiarlo todo. Dice así la palabra del Señor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo ese es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Dejémoslo hasta ahí y después seguimos con el resto de la narrativa. La semana pasada vimos
la segunda parte de esta historia. Y si recordamos, en el capítulo 10 comienza esta narrativa, cómo a David cómo David está en conflicto con los amonitas. En realidad fueron los amonitas que lo provocaron. David envió embajadores al rey Hanún porque su papá se había muerto. Pero Hanún, aconsejado mal por sus hombres más confiables, según, le hicieron creer que realmente eran espías y que David lo que quería era conocer la ciudad para destruirla, capturarla. Entonces, lo que hace Hanún es avergonzar públicamente a los embajadores. David se entera, declara a los amonitas enemigos del Estado, pero los amonitas son los primeros en prepararse para la guerra, reúnen todas sus tropas, hasta contratan a los sirios para que también les ayuden, como unos 32,000 sirios, para ayudarles en contra de los israelitas. David decide mejor quedarse en casa, delega a Joab y a Abisai con una porción del ejército, la porción más élite, van a la guerra, ganan contra los amonitas y los sirios, pero los sirios, como son malos perdedores, se deciden reunir y hacer otra vez la guerra contra Israel. Pero en esa ocasión David va y los derrota decisivamente, a tal grado que todas las naciones pertenecientes de esos ejércitos llegaron a ser parte del imperio de David. Y todo eso lo vimos también en detalle en el capítulo 8 de Samuel, de segundo de Samuel. Y aunque esta narrativa tiene que ver con el conflicto armado entre Israel y los amonitas, el autor usa esta narrativa, pero para enfocarse en otro asunto. En el asunto de la obediencia a la palabra de Dios. En esta historia, el enfoque principal del autor es la honra a Dios por medio de la obediencia. El que obedece la palabra de Dios verdaderamente honra a Dios. Pero también lo opuesto, lo contrario es cierto. El que desobedece la palabra de Dios verdaderamente menosprecia a Dios. Las dos son ciertas. Dios le dijo esto a Elí: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian los tendré yo en poco. Y esto es lo que está pasando en el texto. Como que David, en esta situación, él prefiere delegar su obligación, su responsabilidad, su deber, su tarea a otros para que se encarguen de este problema. Puede ser que David vio de menos a los amonitas. No me necesitan para derrotar a estos que no valen la pena. Mejor voy a enviar a Joab, a Abisai, mis hombres más fuertes, y ellos van a hacer la tarea. Y puede ser que eso sea cierto, hermano. Quizás cuando nosotros delegamos a una persona con alguna tarea que realmente es nuestra tarea, uno podría decir, pero él es suficiente. Yo creo que él puede hacer, porque aquello no es muy fuerte para esta persona. También él es capaz. Pero el problema no es si aquello es pequeño o grande. El problema es que era uno el que debió haberlo hecho. Y hermanos, la responsabilidad nunca la podemos delegar. Podemos delegar tareas, pero la responsabilidad jamás la podemos quitar de nuestros hombros. Y eso es lo que David con eso está jugando, con la delegación de su responsabilidad. Por ser rey, por ser el ungido de Jehová, él debía estar al frente de la batalla. Si el arca estaba en el campo de batalla, y el arca representaba el trono de Dios. ¿Y quién está sobre el trono de Dios sino Dios? Amén.
Si Dios mismo estaba allá en el campo de batalla, ¿por qué no el rey? ¿Por qué no David mismo? Y este es el detalle. En el capítulo 10 no vemos ningún problema por esta decisión. Lo que pudo haber hecho que David pensara, bueno, no hubo consecuencia, siempre ganamos, salió bien mi plan, delegué bien, lo hicieron bien. Así que en el capítulo 11, un año después, en la primavera, al principio de año, otra vez David quiere terminar la tarea porque no terminaron de derrotar a los amonitas. David quiso mejor subyugarlos, asegurarse de que nunca más iban a sublevar contra David y ser una amenaza. Entonces, ¿qué hace David? Vuelve a enviar a Joab. Y lo vimos la semana pasada. Mejor me quedo en casa. Y les mencioné que, hermanos, en estos tiempos donde la recomendación es, y orden, es quedarse en casa, hermanos, que nosotros debemos entender una cosa. Si decidimos quedarnos en casa, necesitamos nosotros entender que estando en casa o estando en la iglesia o estando en el trabajo o estando donde sea, necesitamos honrar a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, haciendo la voluntad de Dios. Y esto es lo que David se le olvidó en el capítulo 11. Un día de puro ocio. Dice que se había tomado la siesta, se levanta de la siesta y sigue caminando en la terraza sin nada que hacer. El hombre más ocupado de la nación en puro ocio. Y esto fue lo que hizo que David bajara la guardia y cometiera el pecado que vimos en el capítulo 11. Caminando por la terraza sin nada que hacer, no que no tuviera nada que hacer, él decidió no hacer nada. Vio a una muchacha, la vio, la codició. ¿En qué se ve la codicia? Preguntó quién era. Mandó un informante. Averíguate quién es. Y resulta ser que era Betsabé, hija de un soldado de David, esposa de otro soldado de David. Urías era uno de los élites soldados de David. Y el papá de Betsabé también era un soldado élite, compañero de milicia de Urías. El abuelo de Betsabé era el consejero primario de David. ¿Usted cree que no conocía ya a Betsabé? Quizás no la pudo identificar porque se estaba bañando. Pero él ya conocía a toda esta familia. Era una familia poderosa. Pero a David no le importó. La tomó, ¿sí? Y la hizo suya. La despachó. Y a los días, a los cuantos meses ella supo que estaba embarazada. Pero hermano, no fue el día siguiente, ni 2 días después. Fue un tiempo considerable. Le avisa a David: estoy embarazada y no es de mi esposo, porque mi esposo está en la guerra contra los amonitas. El único que pudo haber sido era David. Ahora bien, endurecido por su pecado, porque ya habían pasado ya días, ya semanas, quizás meses, sin confesar su pecado. ¿Cuál es el efecto del pecado en la vida de David? Se endurece y se vuelve insensible, necio,
él de alguna manera está consciente de las consecuencias de adulterio, pero a la vez no lo hace recapacitar que lo mejor que debe hacer es pedir perdón a Dios, sino que aunque está consciente de las consecuencias, él mejor quiere encubrirlo para no sufrir las consecuencias. Entonces llama a Urías, pide que Urías llegue, para que Urías vaya a su casa y le atribuya a Urías el embarazo. Pero Urías se rehusó y siempre le decía a David, ¿cómo puedo yo ir a mi casa si mis hermanos allá están en la guerra? ¿Cómo puedo ir a la guerra? ¿Cómo puedo ir con mi esposa si mis hermanos y el arca? Y por tu vida, oh rey, que yo fui llamado para protegerte, ¿cómo puedo yo ir allá estando nosotros en guerra? Tengo que quedarme aquí contigo. Entonces, después de tanto intento fallido, ¿qué hace David? Lo regresa a la guerra para que lo maten. En el capítulo 10 vimos la necesidad del esfuerzo y de la valentía para obedecer la palabra. En el capítulo 11 vemos la importancia de la diligencia y la vigilancia para obedecer la palabra de Dios. Que en todo momento tenemos que estar vigilantes. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. No solamente de leer la escritura, vamos a ver que David leía la Biblia, conocía la Biblia, pero no se cuidó a él. Cuidó la doctrina, pero no se cuidó a él, de él mismo. Y porque él no fue vigilante, porque él no estaba en alerta, porque bajó la guardia, es que comete este gravísimo pecado. El tema de esta mañana se titula de corrupción a coronación. De corrupción a coronación. En este capítulo 12, ya después de hacer el resumen de los anteriores, solo para entender el contexto de lo que leímos hoy, el pecado de David es sacado a luz y avergüenza. El pasaje comienza en el punto más bajo de su condición, punto más bajo de su pecado, de su vida. Nunca hemos visto a David así. Pero al final lo vemos restaurado como rey vencedor. Comienza el pasaje a David en el punto más bajo, corrupto, sucio. Pero cuando terminemos el capítulo, veremos a David otra vez restaurado como el rey que Dios lo llamó ser. De corrupción a coronación. A través de David vemos que para obedecer la palabra de Dios se requiere de un corazón contrito y humillado. Un corazón que se quiebra por su pecado, porque sabe que contra Dios ha pecado. Hermano, el propósito de este sermón es que entendamos que cuando uno peca, aunque nuestro pecado puede involucrar muchas personas, como David, y terminar afectando a muchas más, uno peca contra el Dios Santo. Cada vez que uno peca, la ofensa va directamente a Dios. La ofensa es directamente a Dios. Pero también quiero recordarte que el único remedio para el pecado es confesándolo, arrepentido genuinamente delante de Dios, creyendo en la suficiencia del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es confesarlo a alguien y que esta otra persona te diga, bueno, estás perdonado si haces esto, si rezas, si oras, si ayunas, si vas de rodillas, si haces un montón de cosas. Porque entonces el perdón de pecado sería por obras, no por la fe, no por gracia. Es que, hermano, el perdón de pecados no es algo que nosotros merecemos. No es algo que Dios tenga que otorgar porque nosotros lo merecemos. No lo merecemos. ¿Quién merece ser perdonado? Si el que ha sido ofendido es el Dios Santo.
¿qué ha hecho Dios para merecer esta ofensa? ¿Qué ha hecho Él? Nada. Y a pesar, más bien dicho, de su gracia, de su misericordia, de tanta bendición derramada sobre su pueblo peca. ¿En qué mente podría caber? A este lo voy a perdonar. Humanamente hablando, en ninguna. Pero como Dios no es hombre para que mienta, Él ha dicho: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, y Él se mostrará como un Dios perdonador, amplio en perdonar. Eso lo ha dicho Dios en su palabra, y nosotros hacemos bien en creerlo y proclamarlo y decirlo a todos. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, entendamos que nuestro pecado, aunque involucre y afecte a mucha gente, en realidad afecta a uno sobre todo: Dios. Y recordar que el único remedio es confesarlo delante de Dios con arrepentimiento, creyendo en que el sacrificio de Jesús es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Vamos a dividir el pasaje en 4 partes que muestran la renovación que Dios hace en sus hijos que en ocasión se rebelan contra Él. Primero veremos que David es confrontado, luego David es castigado, tercero David es consolado y por último David es coronado. Confrontado, castigado, consolado y coronado. Amén, hermanos. Amén. Veamos el primer punto. Los primeros 14 versos vemos que David es confrontado. Y noten el verso 1 la intervención de Jehová. Por todo el capítulo 11 no vemos a Jehová absolutamente en nada. Hasta el último versículo del capítulo 11, verso 27, la última línea: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermano, a veces Dios nos deja y nos abandona a nuestras pasiones, a nuestras carnalidades, para luego tratarnos de este modo, porque de otra manera no vamos a entender. David, insistente en hacer las cosas a su modo, muy parecido a Saúl, por cierto, que quería hacer las cosas a su modo. Ahora David, ya como rey, casi haciendo lo mismo. Pero David, el Señor dice de David que todo fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora, Dios decide hacer algo. Jehová envió a Natán a David. Jehová, ¿quién es Jehová? Jehová es el Dios fiel, el Dios del pacto, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que trazó un plan eterno y que lo desarrolla a lo largo de la historia. Él sigue desarrollando su plan en el mundo. Pero Jehová más que todo se refiere a su fidelidad, a ese Dios, al yo soy, que es el que soy, el que promete, el que cumple. Que no importa que pasen los siglos, Dios no cambia y su palabra siempre es fiel, porque Él es fiel y verdadero. Amén. Jehová el Dios del pacto, el Dios que llamó a David. Yo te llamé, más adelante le dirá. Yo te escogí, yo te ungí. Y porque Él lo llamó, y Él lo escogió, y Él lo santificó, y Él lo puso, Él también lo va a tratar. ¿Quién es Natán? Natán, el profeta de Dios, el profeta amigo de David. Ya vimos a Natán en ocasión hablar con David sobre el templo. David tenía la brillante idea de hacer un templo para Dios, porque pobrecito Dios necesitaba un templo. Natán le dice: sí, Dios está contigo, dale.
Estando en su casa, Dios le dice a Natán: Natán, regresa a la casa de David y dile lo que yo te diré, no lo que se te ocurra. Ahora, Natán, podemos preguntarnos, ¿y no sabía Natán de este pecado? Puede ser que no. Pero como Dios lo ve todo, le dijo a Natán. ¿Cuál fue la reacción de Natán? ¿Cuál podría haber sido su reacción? Lo bueno es que él no era chambroso, ¿eh? Mira lo que Dios me acaba de revelar. Mira lo que David hizo. No lo publicó en Facebook, ¿verdad? Miren todos. No lo publicó en Instagram. Fue directamente a David. Ahora, que quedó registrado en la Biblia para que todos lo sepamos ya es cosa diferente. Quedó para nuestra enseñanza. Pero él fue directamente a David y le habla. ¿Y quién es David? El que Dios escogió para que fuese príncipe y cuidara al pueblo. Pero, ¿qué ha hecho en el capítulo 11? ¿Ha cuidado al pueblo? No. Mató a Urías, se tomó a Betsabé, buscó su beneficio, su bienestar, y realmente no está cuidando el pueblo. Dios tiene que hacer algo, y por eso envía a Natán. Y Natán, cuando llega a David, le da una parábola. Primero le da una parábola. Y hermanos, voy a leer la versión, la nueva versión internacional, porque me gusta cómo lo ha traducido. Si usted tiene su Biblia, su Bible app, busque la NBI y vamos a leer los primeros 4 versos. Y ahí vamos a ver cómo la NBI lo ha traducido el texto, para que rime un poco y tengamos una mejor idea de lo que dice el texto, una mejor imagen en nuestras mentes de lo que Dios quiso comunicar. La NBI del 2 de Samuel 12, 1 al 4 dice: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ¿será que Dios le dijo que dijera esta parábola? No creo. Yo voy a dar mi opinión, no creo. El mensaje que Dios le da lo revela en el verso 5. Así dice Jehová. O en el verso 7, perdón. Así dice Jehová. Pero no vamos a dejar a un lado el hecho de que Dios le dio sabiduría a Natán para poder comunicar este mensaje a David. Porque aunque el mensaje de Dios para David iba a ser muy fuerte, muy confrontativo, el fin de la palabra de Dios no es meramente condenar absolutamente, sino, aunque hay una condena que se anuncia, es también con la intención de que haya un arrepentimiento. Por ejemplo, el mensaje de Jonás para Nínive no tenía ninguna alternativa, pero si se arrepienten, no.
En 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. Pero Jonás, ¿qué dice? Yo no quería dar ese mensaje, porque implícitamente, ¿a dónde? No sé. Implícitamente está la posibilidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Quizás no tanto en el mensaje, sino de quién viene el mensaje. ¿Y de parte de quién viene este mensaje? De Jehová. Ah, Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Ahí está lo implícito. Ahí está la misericordia. Entonces, si me arrepiento de verdad, ¿puedo alcanzar perdón, misericordia? La verdad es que sí. Así es. Ahora, el mensaje de Dios para David. No vemos ahí una cláusula donde dice, pero si te arrepientes. Pero con ese fin se da, para que por fin David volviera en sí, reaccionara. Y hermano, a veces el mensaje de Dios tiene que ser fuerte y directo para que despertemos, reaccionemos. Ya bien, abramos nuestros ojos en que nosotros estamos mal, estamos obstinados, empecinados en que nosotros estamos bien y todos los demás, incluyendo a Dios, está mal. Tiene que a veces Dios hablarnos, pero Natán usó de la sabiduría de Dios. ¿Cómo puedo darle el mensaje sin quitarle ni ponerle nada? Sin alterar en sí el mensaje. ¿Cómo puedo hacer para capturar la atención de Natán? Y hermano, y eso es lo que hace, lo que debe hacer todo predicador. El sermón es dar la palabra de Dios sin ponerle, sin quitarle. Pero ¿cómo podemos hacer atraer su atención sin alterar la escritura? Sin desviar la atención a la escritura. Y a veces se usan ilustraciones, a veces se usan anécdotas, y eso es precisamente lo que hace Natán. Su introducción es una anécdota, una parábola, es una historia ficticia que pudo haber pasado en la vida real, pero para causar en David ciertas emociones. ¿Y cuál emoción logró incitar en David? Porque, le cuento, Natán no había terminado de dar su discurso, ni le pide a David opinión. Verso 5. Entonces, cuando escuchó eso, que le mató su única ovejita, que la amaba, ¿cómo la amaba? Como una hija. Usted se puede imaginar como la NB dice, comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Esta ovejita era peor que el chucho de la casa. Peor que nuestro gato, que nuestro perro en la casa. Era como una hija. Note, por favor, no me ha captivado mucho esta historia. Dice que era él y sus hijos. Quizás no tenía hija. Entonces se agarró esta ovejita y la hizo como si fuera, la cuidaba como que si fuera su propia hija, porque quizás no tenía, y él quería una hija. Entonces se agarra su corderita, su ovejita. La cuidaba tanto, ¿y qué hizo este hombre rico? La mata. Entonces esto hizo, verso 5, que el furor de David se encendiera en gran manera contra aquel hombre. ¿Cuál hombre? ¿Natán? No, el hombre rico ficticio de la historia. Y dice, vive Jehová. Wow. Que el que tal hizo es digno de ¿qué? De muerte. ¿Sí? Ok. Y debe pagar la cordera con 4 tantos. ¿Por qué dice eso? Porque Éxodo 22:1 dice que si alguien le roba una vaca a otro, tiene que pagar 5 veces o con 5 vacas. Pero si alguien le robó una ovejita, un cordero a alguien, le tiene que pagar 4 veces. ¿Ok? 4 veces. Entonces, ¿qué está haciendo aquí David? Está citando Biblia, está citando la ley, él está citando el Antiguo Testamento, porque hizo tal cosa. Y note lo que dice,
y no tuvo misericordia. Ojo con esta palabra, porque en nuestras traducciones no aparece la palabra misericordia en el verso 4. Leamos el verso 4. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas, ¿verdad que no dice misericordia? El texto debía leerse: y como tuvo misericordia de sus propias ovejas, mató la de su vecino. Entonces, cuando David dice esto, está citando la propia historia, por cuanto no tuvo la misma misericordia como la tuvo con sus propias ovejas. Ok, entonces puso atención bien a la historia de David. Sí, pero nunca se dio por aludido. Y este es lo brillante de Natán. Le dio una historia, pero con ese fin: que él fuese cautivado para luego ya bajarlo en la realidad. ¿Y qué le dice en el verso 7? Aquí viene la palabra de Jehová: tú eres aquel hombre. ¿Con qué tono de voz lo dijo Natán? Se lo dijo gritando: tú eres ese hombre. Se lo dijo con un nudo en la garganta: tú eres ese hombre. Le dijo avergonzado, le dijo con dolor, le dijo, hermano, yo puedo asegurarle que Natán no estaba en nada feliz, ni contento, ni agradado. Porque si los profetas demostraban algo, es que ellos compartían el mismo sentimiento divino. Ellos predicaban la palabra, pero se entristecían por el mensaje. Tú eres aquel hombre. ¿Cuál hombre? El hombre rico de la historia. Entonces le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor, ¿a dónde? En tu seno. ¿Y no fue lo que dijo la historia? La ovejita, ¿a dónde vivía? En su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos, de sus ojos? Hermano, cada vez que pecamos estamos menospreciando la palabra de Dios, y lo estamos haciendo a pesar de la abundante, extremada misericordia y compasión de nuestro Dios. Hermano, nunca tendremos una razón para pecar. Nunca tendremos una razón válida, aceptable delante de Dios. Mucho menos le vamos a poder decir a Dios: es que fue por tu culpa que yo pequé. ¿No? Santiago dice: el que es tentado, diga que es tentador de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. ¿Que Dios le envió la prueba? ¿Le puso la prueba ahí? Sí, pero para probar su fe, y falló. Pero nunca tentó a David. Verso 9, le recuerda su pecado. A Urías heteo heriste a espada. Esto es el 6º mandamiento: no matarás. Y tomaste por mujer a su mujer. Esto es el 7º mandamiento. 7º mandamiento. El de no cometerás adulterio. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vuelve a reiterar el homicidio. Y luego pasamos a la sentencia. Primero, la espada contra la casa de David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. En otras palabras, por cuanto David puso la espada sobre la casa de su prójimo, Dios pone la espada contra la casa de David. Esta es la consecuencia o el castigo por haber matado a Urías.
y quitado su mujer. La segunda sentencia que Dios le da, o el segundo castigo, es un hijo adúltero, un hijo de David. Verso 11 y 12. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, por cuanto David cometió adulterio con la mujer de otro en secreto, Dios hará que un hijo suyo cometa adulterio con las mujeres de David en público. Y esto lo veremos más adelante en el libro, así que no se lo voy a perder. Esto es serio, hermano. Cómo Dios está castigando justo con la misma vara, pero todavía con un poquito más. Mira, Natán, pequé contra Jehová. Fíjense que pecar significa errar al blanco. En otras palabras, yo erré, yo me equivoqué, yo me desvié. David lo está confesando. Ya ha vuelto en sí, le está cayendo el 20 y le ha caído duro. Y él ahora ya está consciente y le dice: Señor, yo he pecado. Es muy parecido a la oración del publicano. Y Natán le dice: también Jehová ha remitido tu pecado. Hermano, esta frase es importantísima, porque la palabra remitido en el hebreo significa pasar, y se usa de Jehová cuando pasó delante de Moisés. Dice: y yo pasaré delante de ti y te mostraré mi gloria, ¿sí? Yo pasaré de aquí a acá. Es de cambiar de lugar, y eso es lo que significa perdón, hermano. Dios le está diciendo: yo ya pasé tu pecado y la puse a otra cuenta. Te la quité y lo moví y lo puse acá. ¿A dónde lo puso Dios? Esto es lo que es el perdón, hermanos. El traspaso del pecado del hombre, remitir es el traspaso del pecado del hombre a Dios. Esto apunta al sacrificio vicario de Cristo, el sacrificio de Cristo en sustitución a la nuestra. ¿No dice la Biblia: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros? Eso es. Dios le dice a David: David, yo he quitado tu pecado y lo puse en otro. Aquí tenemos un destello, bueno, del futuro de David, nuestro pasado. Dios habría de enviar a un hombre que llevaría nuestro pecado, el cual quitó de nosotros el pecado y lo puso sobre Jesús, sobre el Mesías. ¿Y qué dice el verso 13 al final? No morirás. ¿Y no es eso lo que Dios dice? Yo quiero que el pecador se vuelva a mí y viva. Esto es, hermano. Esto es precisamente. Es una hermosa frase, dos hermosas frases que encontramos en la Escritura. Tres hermosas frases. Número 1, yo pequé, Señor. Número 2, que el Señor te diga: yo he quitado tu pecado y lo puse sobre mi Hijo en la cruz. Y la tercera, no morirás. Y hermano, ¿no es eso cierto? Que los que hemos creído en el sacrificio vicario de Cristo, en la expiación de nuestro Señor, en el sacrificio, en la propiciación de nuestro Señor, que Él fue el que murió por nuestros pecados, Él recibió el azote sobre el pecado, aquel que era sin pecado se hizo pecado por nosotros. Él dice: no perecerán, sino que tendrán vida.
para que todo aquel que le crea no se pierda. Eso es morir, eso es la muerte eterna, sino que tenga vida eterna. Amén. Y Dios hoy te recuerda a ti, no morirás, no sufrirás la segunda muerte, aunque muramos aquí en este mundo, aunque muramos por X razón, aunque muchos mueran del COVID-19, si han creído en Jesucristo, el Señor te dice, no morirás, porque yo he puesto tu pecado sobre mi Hijo. Él pagó por ti, no morirás. Aunque mueras, no morirás. Pero hermano, ¿por qué le dice no morirás a David? Recuerda Levítico 20:10. El adúltero y la adúltera, ¿qué les debe pasar? Morir. Entonces, ¿qué le dice Dios? No morirás, no vas a sufrir ese castigo. Pero, no es sin consecuencia. Y esto también es cierto para nosotros. No moriremos la segunda muerte. Pero eso no significa que no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. Verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ok, note la gravedad del pecado de David. Su adulterio y su homicidio hicieron que los enemigos se burlaran de Dios. Note el verso 14. Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Lo que David hizo, que la gente dije en ese entonces del judaísmo, de la religión verdadera de Dios, de la palabra de Dios mismo. Dice que es cristiano y mira cómo se porta, mira cómo, qué hipócrita, qué ridículo, santulón. Y empiezan a menospreciar a Dios mismo, pero por culpa de uno mismo, porque uno dio lugar ahí. Dice un comentarista: existe un gran mal en los pecados de quienes profesan la fe y la relación con Dios, que dan ocasión a los enemigos de Dios y de la religión para recriminar y blasfemar. Del caso de David se desprende que aunque se obtenga perdón, el Señor visitará con vara de transgresión de su pueblo. Con vara la transgresión de su pueblo, y con llagas la iniquidad de ellos. David tuvo que sufrir muchos días y años el dolor extremo por dar satisfacción momentánea a una lujuria vil. No valió la pena al final, hermanos. Su satisfacción fue un rato. Las consecuencias fueron desde ese momento que se enfermó su hijo hasta el día que él murió. El verso 14 termina diciendo: el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Y hay 4 razones por qué el hijo tuvo que morir. Número 1, para expiar los pecados del papá. O sea, el papá no murió, alguien tenía que morir por él. El hijo murió. 2, para desvanecer toda intención de blasfemar contra Dios. Para hacer un ejemplo, así, ¿quién va a querer blasfemar a Dios? Híjole, yo no quiero que me maten mi hijo. Yo no quiero sufrir las consecuencias reales de mi pecado. Mejor, derechito. 3, para que David sintiera el dolor del castigo por sus pecados. Hermano, yo creo que David prefiere haber muerto que ver a su hijo morir. Yo puedo asegurarle que todos los que estemos aquí, los que están viendo, preferirían 1000 veces sufrir que ver a sus hijos sufrir. Y número 4, como una demostración de gracia de Dios para David. Él no murió, le extendió misericordia.
aquí David es confrontado. Apenas la confrontación. Ahora veamos el castigo. David es castigado. Verso 15. Miren la naturaleza de su castigo. Natán se volvió a su casa. Ya no el mensaje, ya no tuvo más que decir, no tenía más que añadirle. Se fue a casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente, tal como el profeta había dicho. El último de los castigos dicho por el profeta es el primero en cumplirse. Tu hijo, tu niño que ha nacido de esta relación, ese va a morir. Y así fue. Se enfermó gravemente. Pero ¿cuál fue el accionar de David mientras estaba siendo castigado? Y hermano, aprendamos de esto. Si Dios nos llega a disciplinar por nuestros pecados, cosa que podría llegar a ser porque pecamos y no siempre lo confesamos lastimosamente, sino hasta que ya estamos bajo el azote divino. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos siendo castigados o disciplinados por Dios? Verso 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. En lugar de pelear contra Dios, ¿pero por qué me estás haciendo eso? ¿Por qué me estás castigando? ¿Qué tiene que ver el niño? ¡Castígame a mí! Sí, yo te estoy castigando a ti, pero ¿quién pecó también aparte de David? Betsabé. ¿Quién estaría sufriendo también? Le podría valer 2 pepinos a David a Betsabé. Pero el niño. ¿Y qué hace David? Rogó. ¿Y saben que esta palabra significa buscar y pedir intensamente? Él buscó a Dios, pidió a Dios clemencia, ten piedad, Señor. Hermano, fue en ese momento que él escribió el Salmo 51. Léanlo, es su tarea. Salmo 51. Y el verso 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades. Quizás en referencia al niño, porque las palabras que usa habla de un amor por un hijo. Ten piedad de mí como lo tiene una madre a su bebé en el vientre. Esas son las imágenes que está usando David en el Salmo 51. Ten piedad, ten misericordia. ¿Y cuál fue su otro accionar? Ayunar. Verso 16 dice: y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, en su propia casa. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Pero él no quiso ni comió con ellos pan. Déjenme aquí. Esto es ver a David así. Es conmovedor. Uno quizás quiere también, como los ancianos, levantarlo. David, levántate. No, necesito orar, necesito ayunar, necesito pedir a Dios por mi hijo. Al 7º día murió el niño. 1 semana. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? La NBI en el verso 19 me gusta, que dice: pero David, viendo que sus siervos cuchicheaban, pero viendo David sus siervos que cuchicheaban, él entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Accionar después del castigo, como muchos de nosotros: ya me perdonó, ya me pasó el castigo, a lo mismo. ¿Cuál fue su accionar? Primero, dejó el luto. Verso 20: David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas. Terminó el luto, terminó la tristeza. Número 2, adoró a Dios. Entró a la casa de Dios. Señor, gracias porque tú, oh Dios, eres soberano
gracias Señor, porque aunque me dolió el castigo divino, yo sé que me lo hiciste porque me amas. Podríamos nosotros regresar a la casa de Dios. Lastimosamente muchos hermanos, muchos se van de las iglesias porque han sido disciplinados no por el pastor, por Dios, y tienen vergüenza regresar a casa. No sé si no han entendido bien la lección, pero ¿qué hizo David? Volvió a la casa. Y en la casa de Dios, ¿quiénes estaban, hermanos? ¿Estaba solo en la casa de Dios? ¿No estaba ahí el sumo sacerdote? ¿No estaba ahí los levitas esperando la confesión de David, los sacrificios de David para expiar sus pecados? La casa de Dios estaba llena. Y aún así David se acerca y adora a Dios. La palabra adorar se postra. Otra vez lo vemos en tierra, pero esta vez no suplicante, esta vez adorando, exaltando, glorificando al Señor, que es justo y grande en misericordia. ¿Y qué hizo más? Tercero, continuó viviendo. Y esto es importante, hermanos, porque muchas personas que padecen una muerte, una pérdida en la familia, como que no logran superarlo y no logran seguir adelante con la vida. Les dolió demasiado. Pero miren lo que hizo David. Después vino a su casa, pidió, le pusieron pan, comió y le dijeron sus siervos: ¿pero qué estás haciendo? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y respondió aún el niño: yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? No, hermano, David no perdió tiempo. Nada pierdo, el niño se va a morir. Pero si logro hacer que Dios cambie su juicio, entonces gané. De todos modos iba a perder el hijo. Pero conozco a Dios, Él es grande en misericordia. Pudo haberlo hecho, pero no quiso. Yo acepto su voluntad en mi vida y sigo adelante. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. Una lección, hermanos, para todos los creyentes que sufren la pérdida de un ser querido, especialmente en el Señor. Si se ha ido en el Señor, entonces recuerden las palabras de David: ella no puede venir a mí, yo voy a Él. Cuando dicen amén. Amén. Nosotros vamos a nuestros seres queridos que murieron en el Señor. Ahora, si se fueron sin el Señor, igual la vida. Porque mientras nosotros tengamos vida, Dios espera de nosotros obediencia. Punto 3, David es consolado. Una vez pasa el castigo, David es consolado. Verso 24, consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Salomón significa pacífico o hijo de paz, al cual amó Jehová. Jehová lo amó. Esto es muy interesante. Verso 25, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. ¿Cómo lo llamó? Jedidías. Entonces, ¿cómo se llamó? ¿Salomón o Jedidías? Bueno, la Biblia lo llama Salomón, pero expliquemos. Jedidías, ¿de dónde vino este nombre? Dice el verso 25, y envió. ¿Quién envió? Jehová. Jehová envió un mensaje por medio de Natán. ¿Y cuál fue el mensaje? El mensaje fue Jedidías. ¿Y a qué se refería Dios con este mensaje? En primer lugar, el nombre Jedidías significa amado por Jehová. En segundo lugar, el darle ese nombre era una manera práctica de declarar que Jehová amaba, número uno, a Salomón, número dos, y que él había bendecido el matrimonio de Betsabé y David. Pero es por esto el nombre de Jedidías no fue adoptado como el nombre del niño. Solo fue un nombre simbólico de lo que Dios estaba revelando. Salomón es al que yo amo.
Ahora, ¿era el único hijo que tenía David? No, ya tenía un montón. Pero ¿qué le está diciendo Dios? Salomón es el que he escogido. ¿Para qué? Para que sea el próximo rey. Es importante esta parte, porque significa que Dios, ¿cómo está consolando a David? Le está diciendo, no he quitado mi promesa de ti. Tu familia seguirá en el trono. No como a Saúl, ¿se acuerdan? A Saúl le dijo, tú serás el único, tus hijos no reinarán. Pero a David, porque se arrepintió, aun cuando después que Dios lo está ya acusando, se arrepintió. Y esa es la diferencia entre Saúl y David. Esta no fue la primera vez que David fue castigado por Dios. Ya lo había hecho con ¿cómo se llama? Usías. No, Usías. Usa, el muchacho que tocó el arca y murió. David fue corregido ahí porque él estaba haciendo las cosas de manera equivocada. La diferencia es que allá rápido reaccionó, aquí tardó un poco más. Tardó por lo menos 9 meses. Allá 3. Entonces, Dios le dice a David, David, seguimos con el proyecto. Tú sigues y tu familia seguirá en el trono. Y por último, vemos que David es coronado. Ni le quitan la dinastía y ni a él lo desechan, como pasó con Saúl. En este párrafo ya cierra la saga de los amonitas, de la guerra contra los amonitas. Casi 2 años han pasado, pero ahora que ha sido perdonado, ¿seguirá teniendo David el espíritu de Jehová para ser un rey victorioso? Esa es la pregunta. Dios lo perdonó. Dios todavía lo mantiene en el trono y todavía sus hijos seguirán siendo reyes. Pero la pregunta es, ¿el Espíritu de Dios sigue sobre él o se fue también como de Saúl? Verso 26, Joab le da un reporte. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y aquí vemos la restauración de David. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Una prueba contundente de su restauración. Y quitó la corona de la cabeza, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Interesante que cómo vemos el arrepentimiento genuino de David. No solo se arrepiente, no solamente busca a Dios mientras está siendo castigado, aún después de que pasa el castigo, él sigue con esa actitud de que ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Pero va a la guerra, esta vez va a la guerra y gana. Y le dan una corona. Un recordatorio, hermanos, que si uno realmente se arrepiente delante de Dios, Dios te puede restaurar, te va a restaurar, te va a santificar. Y hermano, te dolerá el proceso, pero al final llegarás a la presencia de Dios y el Señor te dará tu corona. Te dará tu corona. Y termino. Dios restaura a sus hijos que se desvían de sus caminos por amor a su nombre. Dios hará para que sus hijos vuelvan en sí, como el hijo pródigo, como David, pródigo, el rey pródigo. Amén. ¿Qué nos corresponde a nosotros? 2 cosas.
aprender a ser corregidos por Dios a través de nuestros hermanos para nuestra restauración y santificación. ¿Dios mismo le habló a David al oído? ¿O cómo le habló a David? Por medio de otro hombre, pecador. Pero ¿sabe mucho lo que dice mucha gente? ¿Y usted quién es para que me diga si usted es peor que yo? Si usted también es pecador, ¿por qué me juzga usted? ¿Quién es usted para que me diga estas cosas? Para que supuestamente arregle mi vida. Aprendamos a recibir corrección de nuestros hermanos. Natán era profeta, era un ministro, era un pastor, uno de los pastores de Israel. Dios puede usar a los pastores, a los ministros para corregirnos, pero no solamente a ellos. Dios puede usar a nuestros hermanos, y de hecho así dice la Escritura: si tu hermano ha pecado, ve y restáurale, ve y habla con él a solas. Y si haces que tu hermano se arrepienta, lo has salvado de multitud de pecados. Ve y háblale. Pero hermano, es que cada vez que le hablo me sale feo. Hermano, no se estaba arriesgando Natán a hablar con David. Pero Señor, ¿y qué tal si me mata? Porque era el rey. Si mató a Urías, porque no le hizo nada. Y si yo le digo sus 2 o 3 verdades, puede ser que me mate a mí. Pues sí, pero Dios te puede matar en el infierno. Témele más a Dios. Y hablemos las cosas en amor. Notemos la sabiduría de Natán, que habló las cosas con sabiduría. El mensaje no lo alteró, pero buscó la mejor manera, el mejor momento para decir las cosas. Porque el final o el propósito de la palabra es que uno se arrepienta. Y número 2, porque le dije que eran 2 cosas, ¿sí? Apresurarnos a confesar nuestros pecados con un corazón contrito y humillado delante de Dios, para que nuestro corazón no se endurezca. Amén. Hermano, corramos a Dios cuando pequemos. Corramos a Dios. No esperemos 9 meses. No esperemos hasta que Dios destape lo que uno ha estado ahí escondiendo. No. Corramos, no endurezcamos nuestro corazón. Así dice la Escritura: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Corre, y Él será amplio en perdonar todos tus pecados, porque si fueren como la grana, serán blancos como la nieve. Yo no quiero la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y viva. Así dice el Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos des un corazón contrito y humillado, un corazón sensible, un corazón que se duele por el pecado propio, personal, no de algunos pecados, de todos los pecados que uno comete. Danos esa sensibilidad, ese dolor, esa tristeza que viene de Dios para arrepentimiento. Padre, yo te pido por los que nos están viendo, los que nos están viendo también, obra poderosamente en sus vidas. Señor, que seamos obedientes a tu palabra, que seamos esforzados y valientes para obedecer, que seamos diligentes y vigilantes para obedecer, pero también seamos sencillos si nos hemos equivocado, si hemos desobedecido, para continuar obedeciendo. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu advertencia
tu amonestación, pero también tu exhortación. Y te digo, hermano, donde quiera que tú estés, si tú has pecado y aún no has confesado tu pecado, corre al Señor. Sus brazos están abiertos. Que Él te pueda decir también: tus pecados los he remitido, los he pasado, traspuesto de ti a Cristo en la cruz. No morirás. Padre, escribe tu palabra en nuestro corazón y haznos diligentes en ese tiempo tan crítico, tiempo propicio para hablar de tu palabra, que podamos hacerlo. Señor, yo te suplico que las familias que han sido despedidos o han sido dejados ir en el trabajo porque no hay trabajo, yo te suplico que tengas misericordia, que seas propicio, Señor. Derrama tu bendición, abre puertas, Señor, que el pan no falte. Y si esto es parte de tu prueba, Señor, que la fe no mengue, no decaiga, sea fortalecida para, Señor, seguir adelante. Padre, y si es parte de tu disciplina, Señor, toca el corazón para que se arrepientan y vuelvan otra vez a la comunión dulce e íntima con Jehová en Cristo Jesús. Padre, bendice a tu pueblo donde se encuentren, en todo lugar, en todo el mundo, desde aquí de Longview hasta todo el mundo, sea tu bendición, Señor. Guarda a tu pueblo alrededor del mundo. Y que este sea un tiempo de salvación, que las naciones conozcan tu salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y te damos a ti las gracias. Amén y amén. Aleluya.